Nutrientes minerales, funciones y deficiencias en las plantas. Los nutrientes minerales que necesitan las plantas, en general se dice que son 17 elementos distintos de la tabla periódica. Aquí revisaremos los más importantes desde el punto de vista fisiológico y nutricional. Y empezaremos con el carbono. El carbono se halla en la atmósfera como CO2 o dióxido de carbono, y su incorporación a la planta es a través de los estomas. Se difunde a los cloroplastos de las células fotosintéticas, asimilándose mediante la fotosíntesis, más específicamente en el ciclo de Calvin, que difieren las plantas según sus condiciones climáticas en fotosíntesis del tipo C3, C4 y CAM. Aquí vemos este ciclo en donde se captura el CO2 gracias a la activación de la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, conocida también como rubisco. Y este es el primer paso en donde se captura el CO2 y se le asimila en distintos carbohidratos para posteriormente ser reciclada una parte y otra ser utilizada en la síntesis desde glucosa, sacarosa, celulosa y otros tipos de carbohidratos necesarios para el desarrollo de la planta. Los otros dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno, son principalmente absorbidos del agua y otra parte también del oxígeno, que se encuentra como una molécula diatómica en la atmósfera. Su principal función es funcionar como unas moléculas estructurales, ya que al ser asimilados se integran en la estructura molecular de todos los compuestos orgánicos junto con el carbono. Es decir, que los encontramos abundantes en los carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y demás metabolitos que producen las plantas. Los siguientes nutrientes en esta presentación son necesarios en cantidades que varían desde los kilogramos, gramos hasta partes por millón. Los primeros tres que mencionamos pues casi son de cajón, que son obtenidos por cualquier planta a través del agua y el dióxido de carbono, que son abundantes en el medio ambiente. No así estos que vamos a mencionar a continuación, comenzando con el nitrógeno, uno de los más importantes dentro de las llamadas macroelementos. Su función es del tipo 1, estructural. Forma parte de la estructura de macromoléculas y de algunas moléculas orgánicas. Su absorción principalmente es de transporte activo secundario, subtipo cotransporte con protones, por lo que se requiere energía para que éste entre al interior de la planta. El ascenso viaja por el xilema en forma de iones amonio o integrado en los aminoácidos glutamina o asparagina. Su asimilación principalmente se da en proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, vitaminas, fitohormonas y metabolitos secundarios. Sus síntomas de toxicidad pues es un exceso de crecimiento en el follaje, desarrollo lento de raíces, retardo de la floración y producción escasa de frutos. Aquí observamos algunas plantas que manifiestan diferentes grados de deficiencia de este nutriente. Las imágenes que vemos aquí en el centro de la presentación corresponden al maíz, y aquí podemos ver que los síntomas son de clorosis y tejido necrótico, viéndose esta situación principalmente en la parte más vieja de la planta. Mientras que en el trigo vemos un crecimiento bastante pequeño con respecto a una planta control. Esto quiere decir que tiene enanismo o achaparramiento esa planta. Y cuando observamos los síntomas de deficiencia en papa, observamos también un crecimiento bastante pequeño, hojas deformadas y con curvamientos hacia adentro como si fuera una cuchara. También observamos una clorosis de un nivel leve en algunas de las hojas de estas plantas. Los síntomas de deficiencia de nitrógeno empiezan primero por las hojas más viejas, las inferiores. En el caso del hierro empieza por las más jóvenes, que son los brotes. Se ven hojas más claras de color verde pálido que van tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. Si la deficiencia continúa, las hojas inferiores caen. No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva, la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. Estos mismos síntomas también pueden producirlo nemátodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc., por lo que hay riesgo de confusión. Por eso en estas situaciones siempre se recomienda el llevar muestras de planta a un laboratorio para analizar y determinar qué nutriente o qué problema es el que está afectando al cultivo. Aunque se tengan años de experiencia, pues cada uno de esos años es un aprendizaje distinto y cada uno es diferente entre sí. Por lo tanto, no debemos de dejar de utilizar las herramientas actuales que nos permiten
monitorear y conocer el desarrollo de la planta casi en el mismo instante en que está sucediendo el fenómeno. El fósforo es otro de los macroelementos muy importantes para el desarrollo de las plantas. Su función es del tipo 1 estructural, forma parte de las macromoléculas y algunas moléculas orgánicas. Su absorción es por transporte activo secundario, subtipo cotransporte con protones, por lo que se requiere energía. El ascenso viaja por el floema en forma de ATP. Su asimilación es en forma de nucleótidos mono, di y trifosforilados, entre ellos el ATP como fuente de energía y el UDP como acarreador de azúcares. Ácidos nucleicos, fosfolípidos y algunos metabolitos secundarios también son ricos en este elemento. Síntomas de toxicidad, principalmente gran desarrollo radical y poco desarrollo foliar. Aquí en estos ejemplos que tenemos con el maíz, lo que se puede observar a primera vista es un cambio en la coloración de la planta. En lugar de verse de un color verde brillante, observamos algunas partes del tallo y las hojas de un color púrpura, casi rojo negro. Esto debido a que se dejó de producir clorofila y estas plantas están produciendo antocianinas. También vemos síntomas claros de enanismo, esto debido a que el espacio que está entre hoja y hoja, el entrenudo, es bastante corto. Síntomas de deficiencia. La deficiencia de fósforo suele comenzar en las hojas viejas o inferiores, al igual que el nitrógeno. Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura, además llegan hasta secarse. El número de brotes disminuye formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos. Causas, principalmente se debe a las variaciones del pH en el suelo. Si este es muy alto en los suelos calizos, pues el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición para la planta. En este caso la cal puede provocar este bloqueo. En los suelos ácidos los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro, pero también de manganeso o de aluminio. Aquí vemos otras plantas que muestran síntomas de deficiencia de fósforo. En el caso del tomate vemos una planta marchita, cambios de coloración en las hojas, e inclusive vemos tejido ya dañado. En frutos como estos cítricos observamos un fruto seco con una cáscara muy gruesa. Esto debido al poco acarreo de fotoasimilados, en este caso carbohidratos. En el trigo vemos también plantas débiles, tallos con coloraciones púrpuras o negras que pueden ser confundidas por el ataque de alguna plaga o enfermedad. Y en el caso de la papa observamos cambios de coloración, en este caso tejido necrótico. El fósforo es uno de esos nutrientes que se mueve muy poco en el suelo. Resulta que para que pueda ser asimilado por la planta debe estar en una profundidad y distancia adecuada a las raíces. Si no, este nunca va a ser absorbido por la planta. También necesita de una buena cantidad de materia orgánica para pasar de su forma inorgánica a formas orgánicas más disponibles para la misma. Entonces aquí se recomienda mucho una regla que es de 2x2, o sea, 2 pulgadas de profundidad por 2 pulgadas de distancia de la semilla o de las raíces. E inclusive hay especialistas que nos dicen que es recomendable hacer aplicaciones o tratamientos con fósforo para sembrar semilla antes del proceso de siembra, para tenerla ya lista. Además de que este nutriente, debido a su poca movilidad, se ha encontrado que en cuestión de 28 días apenas se puede mover hasta 16 milímetros, cosa que es muy pequeña en distancia en el suelo. Potasio es el tercer nutriente en importancia económica y en las formulaciones de los fertilizantes. Es otro macroelemento esencial. Su función es del tipo 2, metabólica, y también 3, iónica. Es un osmorregulador en la abertura y cierre estomático, en las náuseas y tactismos. Absorción, transporte activo primario, subtipo antiporte con protones, por lo que requiere de ATP. Ascenso, viaja por el xilema en forma soluble como ion potasio. Asimilación, se almacena como ion soluble en las vacuolas, a disposición de las células para ejercer efectos osmóticos necesarios en el movimiento del agua. Síntomas de toxicidad, interferencia en la absorción y disponibilidad fisiológica de calcio y magnesio. Aquí en estos cultivos de maíz vemos diferentes síntomas de deficiencia de potasio. Uno de los más visibles es el enanismo. Vean ustedes que el espacio entre hoja y hoja, el entrenudo, no existe, es casi como ver un repollo ahí. Y en los granos de maíz observamos que hay secciones del olote que no están llenas y se ven que las semillas
no están completamente hinchadas, eso debido a que no se ha ido acumulando la cantidad de vida de azúcares producidos por las hojas. También vemos síntomas claros de clorosis, también en la parte inferior, o sea en la parte más vieja, llegando a llegar hasta la parte superior en etapas avanzadas. Síntomas de deficiencia. Los primeros síntomas de su carencia cuando todavía es leve se observan en las hojas viejas, pero cuando es aguda son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. Lo más típico son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillar. Son síntomas parecidos a la deficiencia de magnesio, pero los de potasio se centran más en los bordes. Quizás hojas jóvenes y rojizas. Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío. Si falta será más vulnerable a estos agentes. La carencia de potasio es mucho más frecuente en los suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha sal de cal puede escasear. Y es que el potasio se absorbe principalmente por el flujo de masas, por lo cual depende mucho de la humedad del suelo. Pero cuando este es muy alto, puede ser lavado y lixiviado de él mismo. Por lo tanto, también debemos de manejar la materia orgánica y la cantidad de agua que usamos en los riegos para que no haya estas deficiencias. En frutos como el tomate, por ejemplo, pueden observar ustedes la formación del hombro verde. En esta situación se debe a que no hubo una buena deposición de los azúcares debido a la baja concentración de potasio en el transporte de estos. También vemos efectos en el crecimiento de las raíces en estas plantas de frijol, en donde el sistema donde está deficiente de potasio es bastante pequeño y raquítico. Y en cítrico pues vemos que tenemos una clorosis del tipo intervenal y también afecta a los cítricos obviamente en el llenado de fruto como sucede con tomate. Calcio. Su función es del tipo 2, metabólica. Forma parte de la estructura de los pectatos de calcio de la lamela media y los puentes de calcio de la plasmalema. Tipo 2, metabólica, actuando como transductor de señales hormonales o segundo mensajero en la cascada hormonal. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere de energía. Ascenso, viaja por el gilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en forma de pectatos de calcio, puentes lipídicos, calmodulinas y en oxalato de calcio en las vacuolas. Aquí hay que resaltar que a pesar de su amplia movilidad por el gilema, no es lo mismo por el floema debido a cuestiones de carga eléctrica, y esto provoca serios daños en los cultivos, sobre todo en los frutos, donde podemos observar que en las manzanas se forman manchones marrones negros, hundimientos que son debidos a las debilidades de las paredes celulares debido a la carencia de este nutriente que ayuda a fortalecer las paredes. Lo mismo vemos en cultivos como el chile o el repollo y la lechuga. En estas situaciones vemos el corazón está de color negro, con tejido muerto, esto debido a la falta y baja concentración del nutriente, también por el ataque de alguna enfermedad. Síntomas de deficiencia. La deficiencia de calcio es menos frecuente que otras. Suele ser difícil de distinguir los síntomas de deficiencia real de calcio de los que provocan otras carencias frecuentes en el suelo ácido, como la deficiencia de magnesio, de potasio, de fósforo, molibdeno y efectos tóxicos por excesos de manganeso y aluminio. Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observará necrosis en los ápices y en las puntas de las hojas jóvenes, además de algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en gancho hacia abajo, cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una especie o apariencia dentada, y a menudo clorosis en el nuevo crecimiento. Sí, aquí vemos en el caso del maíz, plantas enanas, deformación de las hojas, clorosis leves en las zonas más jóvenes. En papa vemos esa especie de acucharamiento, o sea, el doblez de las hojas, la deformación, también con síntomas de clorosis. Y en frutos como el tomate, pues vemos que la punta o el ápice del mismo está podrida, esto debido al ataque de alguna enfermedad y a la baja disponibilidad de calcio que tiene el fruto. En estas condiciones se recomienda mucho hacer aplicaciones externas de calcio, sobre todo los frutos, y también se puede aplicar de forma foliar. Magnesio. Este cumple la función estructural, forma parte de la estructura de pigmentos como las clorofilas.
También tiene la función metabólica porque es un activador enzimático. Su absorción es por transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere energía. Ascenso viaja por el xilema en la solución xilemática transpiratoria. Asimilación se asimila en las clorofilas A y B y se unen covalentemente al ATP, por lo que participa en procesos claves como la síntesis de proteínas, unión y estabilidad de las dos unidades ribosomales y en la transcripción. Entonces, cuando tenemos deficiencia de este nutriente, se ve afectada la síntesis de proteínas y también la captación de la luz del sol. Entonces, aquí vemos sus efectos en cítricos, en una esclerosis que van de totales a leves. Y en el caso del trigo, pues vemos un crecimiento menor amacollamiento, o sea, producción de plantas por semilla. Y si vemos las semillas de estos cultivos que tienen diferentes niveles de magnesio, observamos que cuando es bajo, la semilla es de muy baja calidad, bajo peso y muy bajo porcentaje de germinación. Cuando tenemos aplicaciones foliares y del suelo de magnesio, vemos que la semilla es bastante grande, por lo tanto el índice de germinación aumenta de forma considerable. Los síntomas de deficiencia: es una deficiencia que se ve bien, o sea, se puede observar fácilmente. En hojas viejas, un color amarillento, tanto entre los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas. Si fueran hojas nuevas, habría que pensar que en hierro o manganeso. Menos un triángulo verde que queda en la base. Más tarde también afecta a las hojas jóvenes. Finalmente, caída de hojas. Una de las causas más frecuentes de la carencia magnésica es el exceso relativo de potasio en el suelo. Eso quiere decir que es un antagónico. También vemos que tiene efectos para la protección de los cultivos bajo el estrés fotooxidativo, o sea, la irradiación solar. Cuando tenemos bajos niveles de magnesio y tenemos alta irradiación, vemos que la planta tiene quemaduras que fácilmente pueden ser confundidas por alguna aplicación de químicos o por ataque de algún patógeno. Por lo tanto, se requiere hacer análisis de planta. Azufre es del tipo 1 estructural en los aminoácidos cisteína y metionina, en heteropolisacáridos, en la coenzima A, biotina, fitoquelatinas, proteínas que forman complejos con metales pesados, es donde podemos encontrar azufre. Absorción, transporte pasivo secundario, subtipo cotransporte con protones, por lo que requiere energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución xilemática transpiratoria. Asimilación, se asimilan enzimas redox como ferroproteínas sulfuradas, participantes en la fotofosforilación oxidativa, también en la metionina y cisteína, que son dos aminoácidos, fitoquelatinas, fitolexinas, y en coenzimas como la coenzima A, la biotina y la tiamina, que también funcionan como vitaminas. Cuando vemos nosotros plantas como el maíz sufriendo la deficiencia, también observamos enanismo y cambios en la coloración de las hojas, en este caso clorosis, que en este caso puede ser leve y sobre todo en las hojas más jóvenes. Síntomas de deficiencias. Antiguamente la deficiencia era poco frecuente debido al uso de insecticidas, gasolina y fertilizantes con impurezas de azufre, pero debido a las normas ambientales y de producción de estos mismos, se ha ido eliminando el elemento. La deficiencia se presenta como una clorosis general con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. Los síntomas son muy semejantes a la carencia de nitrógeno y es difícil saber si corresponde a uno u otro, por lo que se hace necesario un análisis foliar de laboratorio. Aquí observamos estos cambios de coloración y de formación de las hojas en un cultivo de canola. ¿Sí? Como mencionaba el texto, antiguamente no era una deficiencia muy común el azufre, pero debido a los cambios en las normativas ambientales y a la producción de la gasolina y que se ha abandonado el uso de insecticidas a base de azufre, es más común encontrar esta deficiencia en nuestra época. Hierro, este es uno de los primeros microelementos que vamos a revisar en esta presentación. Su función es del tipo 1 estructural, es parte del sitio activo de homoproteínas como los citocromos, catalasas y peroxidasas. Se une con grupos de tioles en los sulfoferroproteínas. ¿Sí? Algunos de estos enzimas o proteínas funcionan para evitar el estrés debido a formas activas de oxígeno y de otros compuestos. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución xilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en enzimas redox como ferroproteínas sulfuradas,
y citocromos A, B y C y citocromo oxidasa, las que intervienen en la fotofosforilación y la fosforilación oxidativa, o sea, transporte de electrones, ya sea en mitocondrias o en los cloroplastos. También se asimilan las catalasas y las peroxidasas, o sea, eliminando o produciendo formas de agua oxigenada para protección o evitar el estrés debido a los superóxidos de hidrógeno, de oxígeno. Síntomas de deficiencias. La clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Estas se ven amarillas, menos los nervios que permanecen verdes. Más tarde quedarán casi totalmente amarillas. También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo. Después las hojas se arrugan y caen. No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se puede ver en las mismas plantas ramas con clorosis bastante fuertes junto a otras ramas sanas. Hay especies vegetales más sensibles que otras a la falta de hierro. Por ejemplo, el naranjo lo acusa, pero el olivo no tiene este problema. Sensibilidad a la clorosis pues tienen el calistemón, hibisco, nandina, camelia, hortensia, gardenia, rododendro, etc. Entonces, como pueden ver ustedes, este síntoma de deficiencia puede ser fácilmente confundido con azufre o con nitrógeno, ya que son zonas de la planta afectadas muy parecidas. Manganeso. Función del tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en el complejo enzimático que regula la fotólisis del agua y en la nitrogenasa, la que fija el nitrógeno. La fotólisis del agua se da en el fotosistema 2 de los cloroplastos. Sí, por eso es tan importante el manganeso, para que la planta obtenga protones, o sea, hidrógeno, iones hidrógeno del agua, que se van a utilizar para la producción de ATP, por la ATP sintasa. Y en el caso de las plantas leguminosas es bastante importante, sobre todo para las bacterias nitrificantes como Rhizobium, Nitrobacter, etc. También en la enzima manganeso peróxido dismutasa, cuya importancia obedece a su participación en el mecanismo de defensa de la planta contra los radicales libres, superóxidos formados en diversas reacciones enzimáticas, entre ellas la fotosíntesis y la respiración. También se asimila en enzimas respiratorias del ciclo de Krebs y en la arginasa del ciclo de la urea. También es importante para el aprovechamiento de las plantas de este fertilizante. Síntomas de deficiencia. La carencia de manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro. Hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se pueden diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillarán dichos nervios. Estas son clorosis. Causa: se debe generalmente a suelos con pH demasiado alto o suelos calizos. También es por suelos arenosos muy lavados. O sea, estos nutrientes, como otras sales, es fácilmente transportado por el agua de riego o por las precipitaciones copiosas. Zinc. Función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Absorción, transporte pasivo, difusivo secundario, por lo que no requiere de energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en la enzima reguladora de la síntesis del triptófano, que es un aminoácido esencial e inicial en la síntesis de auxinas, en este caso el ácido indolacético. Es cofactor enzimático de por lo menos 80 sistemas enzimáticos. Forma parte de los superóxidos dismutasas y estabiliza la ARN polimerasa, regulando la expresión genética. ¿Sí? Aquí observamos en cultivos de maíz los síntomas de deficiencia de zinc: enanismo, clorosis, tejido necrótico, y aquí en un tratamiento donde se varió la concentración del nutriente se puede ver de forma muy gráfica la diferencia entre el no tener y el uso adecuado del nutriente. Síntomas: pues tenemos la carencia de zinc, se da sobre todo en árboles frutales, aunque hay otras plantas que son más o menos susceptibles a este mineral. Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año. Los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. Causa: suelos con pH alto, en este caso suelos calizos, pH por encima de 7-8. Un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia durante muchos años también puede ser inmovilizado por el hierro, el aluminio o el manganeso. Aquí vemos los distintos grados de deficiencia en un cultivo de trigo, una planta control, y diferentes grados
de daños ocasionados por la deficiencia del zinc. También vemos clorosis en cítricos y enanismo en plantas de trigo, esto debido a la baja producción del regulador de crecimiento, el ácido indolacético. Molibdeno, función del tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Absorción, al parecer transporte secundario, ya que existe en el suelo como sales de molibdato. Si es así, no requiere de energía. Ascenso, no se conoce, pero es probable que viaje por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en la nitrato reductasa, enzima regulatoria del metabolismo del nitrógeno. También lo es en la nitrogenasa, especialmente las leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico en simbiosis con Rhizobium. También se asimila en la xantina deshidrogenasa, por lo que participa en el metabolismo de las purinas. Es parte estructural de la enzima regulatoria de la vía biosintética del ácido abscísico. Sí, esto es muy importante porque regula también, junto con el calcio, la apertura y cierre de los estomas. Síntomas de deficiencia, pues tenemos que es muy poco frecuente en la carencia de molibdeno. Los síntomas son muy parecidos al nitrógeno, una clorosis general, empezando por las hojas viejas. La planta da un color verde claro tirando a amarillo. Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas, hojas enrolladas o en cuchara, o como clorosis entre las nerviaciones en hojas intermedias o inferiores, o como necrosis de bordes. Causas: este elemento es insolubilizado en suelos ácidos, contrariamente a otros micronutrientes que se encuentran bloqueados en medios alcalinos y suelos calizos. Aquí también vemos el efecto que tiene el molibdeno para que las plantas como el trigo soporten el estrés climático. En este caso tenemos varios tratamientos donde se muestran los efectos del frío cuando tenemos o no molibdeno en el cultivo. Cobre, función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere de energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en las enzimas redox llamadas plastocianinas y en la citocromo oxidasa. Estas plastocianinas son transportadores de protones entre los fotosistemas 1 y 2 y en la citocromo oxidasa. Asimismo, también la fenolasa, que oxida los fenoles altamente tóxicos, así como también se asimila en los metabolitos de la vía biosintética de la lignina. Es muy importante para el crecimiento de los árboles y también de las plantas, sobre todo, ya que permite la expansión celular. Cuando hay deficiencia de este nutriente, observamos como en el maíz, enanismo y deformación en las hojas y clorosis leve. Síntomas: la carencia de cobre es la más difícil de diagnosticar. En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas amarillas poco específicas. Aparecen primero las hojas jóvenes y activas. La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de frutos. Se le llama exantema. Sus causas pues son las mismas que de otros micronutrientes. El pH alto es un factor importante, o sea, pH por encima de 8. Recuerda que los suelos calizos bloquean elementos como el hierro, manganeso, zinc y cobre. Otra causa de la deficiencia de cobre son los terrenos muy lavados, básicamente suelos arenosos y pobres en fertilizantes y sobre todo de materia orgánica, que es importante para la retención de los nutrientes y también su conversión en formas orgánicas que sean más disponibles para las plantas. Boro, función del tipo 1, estructural, estabiliza la estructura de la pared celular. Tipo 2, metabólica, como transductor de señales hormonales, o sea, como mensajero químico. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere de energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, forma enlaces tipo éster, como los grupos cistioles de las pectinas de la pared celular, y junto con el calcio y el silicio ayudan a fortalecer la estructura de la pared celular. Junto con el calcio, pues ya vimos, se establece una relación boro-calcio, que es importante también en la traducción de señales hormonales. Al igual que el calcio, funciona como un mensajero químico en el envío de mensajes entre los distintos órganos y tejidos de la planta. Aquí observamos algunos cultivos que tienen diferentes grados de deficiencia de boro. En la coliflor observen ustedes que el centro está hueco y necrótico.
En las fresas observamos estrangulamientos del fruto. En el caso del pepino vemos un fruto bastante seco. En el caso del chile, cicatrices. En el chícharo vemos ahí vainas casi vanas que no produjeron mucha semilla. En la papaya vemos estrangulamiento también y poca absorción o asimilación de azúcares. En pepino pues vemos deformación de los frutos, estrangulamientos. Síntomas de deficiencia, pues el boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento. Falta de desarrollo debido a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes o a veces un enrojecimiento y frecuentemente una alteración de los frutos con necrosis internas. Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices. Apariencia general de achaparramiento, o sea, enanismo. Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de boro, como los manzanos. Causas en terrenos calizos es donde se ha de temer una deficiencia de boro. También en suelos arenosos por el lavado de las lluvias. Las condiciones de sequía son igualmente favorables a la aparición de la carencia, la cual es muy intensa cuando a una primavera lluviosa le sigue un verano seco. Aquí observamos en cítricos frutos secos con cáscaras extra gruesas, fallos en la polinización del maíz, o sea, olotes que no tienen granos o los tienen muy pequeños, problemas en el jilote, en la producción de las flores y en el polen. Total que es un bonito desastre cuando falta boro en cultivos como los cítricos o el maíz. Níquel. Hasta hace algunos años el níquel no era considerado un elemento esencial, pero esto cambió a partir de los años 90, cuando se descubrió que era un nutriente muy importante en la fijación del nitrógeno por las bacterias nitrificantes, sobre todo en las plantas leguminosas. Su función es del tipo 2 metabólica, también como cofactor enzimático de la ureasa, o sea, ayuda al aprovechamiento de este fertilizante. Absorción, transporte pasivo o difusivo secundario, por lo que no requiere de energía. Ascenso, viaja por el gilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en la ureasa, la cual hidroliza la urea que proviene de los ureidos, los que a su vez son formados durante el catabolismo de las purinas, y sus síntomas de deficiencia son necrosis en la punta de las hojas. Aquí observamos un cultivo de nogal pecanero, en donde se ven síntomas de deficiencia de níquel en la misma planta. Una parte que está sana y otra parte que tiene este problema. Cloro es uno de estos elementos muy raros que se utilizan poco por las plantas. Sobre todo se utiliza como un regulador de la concentración de sales. Su función es del tipo 2 metabólica como cofactor enzimático, también tipo iónico 3. Absorción, transporte activo secundario, su tipo con transporte con protones, por lo que requiere de energía. Su ascenso viaja por el gilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimila en enzimas redox de la fotólisis del agua y se almacena en las vacuolas produciendo fuerza iónica y también como osmorregulador. Si tenemos síntomas de deficiencia, pues su carencia es muy rara, pero tenemos clorosis manchada, desarrollo foler radical pobre. Es bastante extraño, por eso no tenemos una imagen para enseñar deficiencias, pero sí hay de plantas que son dañadas por el exceso de cloro. Y con este nutriente terminamos esta presentación. No sin antes pues decirles que aquí tiene la dirección de el blog donde está esta información y mucho más. Esperemos que sea de utilidad y por mi parte es todo y muchas gracias.